Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, buenos días. Para esta presentación estoy basado en un análisis rápido que hicimos en el marco de un estudio apoyado por Producto Roche, en el cual participamos María Teresa Petro, Diana Londoño, quienes fueron mis alumnas y ahora están María Teresa en Ginebra en el Fondo Global, y Diana Londoño, quien es estudiante de maestría en la Universidad del Rosario. Pero adicionalmente, un poco a manera de primicia y como sondeo que adelantamos al inicio del foro, con el Observatorio Así Vamos en Salud y la firma Cifras y Conceptos, se hizo una encuesta que seguramente algunos de ustedes, 324 personas, diligenciaron, y vamos a compartir esos resultados en el marco de esta charla. 4 aspectos fundamentales tiene mi presentación, centrado en la idea de cómo entendemos la prioridad en salud, y creo que bienvenido este tema al Foro de la Salud. Me parece que se responden algunas inquietudes, pero como suele suceder entre los investigadores, se desatan muchas más preguntas, incluso se reconoce qué tanto nos falta por saber. Tal vez el avance más importante de este análisis fue haber propuesto lo que yo he llamado un test de prioridad. ¿Cómo respondemos a la pregunta si la salud puede ser una prioridad para un país, y en tal caso cómo Colombia, digamos, pasa ese test? Para finalizar con unas conclusiones. Quiero resaltar en esta parte inicial los esfuerzos que desde la academia adelantamos para compartir y generar alguna, digamos, debate, preocupaciones sobre temas propios de la salud y en general asuntos de interés público. Yo no sé si moriré en el intento, pero quienes me conocen saben de la insistencia en lograr que temas como el gasto en salud, en la cifra simple del porcentaje del PIB, pueda ser comprendido por todas las personas. Creo que ahí la academia sigue teniendo una responsabilidad muy grande, y que este tipo de foros nos deben permitir compartir esos resultados, pero sobre todo adelantar un diálogo muy informado, porque predominan los juicios de valor, predominan las afirmaciones sin sustento, y la invitación es eso, y para eso está la academia. Ayer, por ejemplo, se decía que el gobierno gasta más en educación que en salud, y eso no es cierto. Para el común de las personas se llega a decir que el gasto en salud es exagerado, que es el más grande del mundo. Tampoco es cierto. ¿Cómo lograr que todas esas preguntas, que todas esas afirmaciones, de la mano también con los medios de comunicación, podamos ser capaces de transmitirlas al público de una manera que sea comprendida y sobre todo que se entienda también el compromiso que todos tenemos? Menciono entonces el Observatorio de la Seguridad Social que recoge este estudio, así que mi charla sobra en la medida en que ahí está el observatorio para leerlo. Voy a tratar de puntualizar las cosas más relevantes y saliéndome en algunos casos del libreto, pero también el esfuerzo que de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud hemos venido realizando, por ejemplo, en una jornada académica para responder a esta pregunta: ¿cuánto al fin gasta Colombia en salud? Porque hasta hace unos años, y en parte por un estudio adelantado por Fedesarrollo, se daba a entender que el gasto en Colombia era alrededor del 9% del PIB o más, cosa que no es cierta y que de alguna manera se ha venido, digamos, dilucidando. Muy bien, ¿cómo entendemos entonces la prioridad en salud? Acudiendo a la Real Academia Española, una prioridad significa algo que está primero que otra cosa, está anterior, antes de. Y en tal caso se refiere a algo que antecede, bien sea en tiempo o en orden. Otras definiciones que uno encuentra son la ventaja o la preferencia que una persona o una cosa tiene sobre otra. Hay prioridad entonces para ingresar a una sala de urgencias a quien esté más enfermo. Hay prioridad para atenderlo en la fila en el banco a quien tiene más edad. Cosa, por cierto, que muestra el desarrollo cultural de una sociedad. Cuando yo era niño, y ya hace un buen tiempo, los mayores de edad hacían la fila sin importar quién iba primero o después, de manera que la persona de 70 años, que en la época era un anciano, nunca tenía preferencia para ingresar a la. Hoy ya se incorporó en nuestro chip
y estamos próximos a lograrlo, quienes ya hemos ascendido, a tener preferencia en las colas. Esa es un poco la inquietud que tenemos, cómo definir criterios que nos digan qué va antes de. Quiero resaltar entonces que acá, desde el punto de vista económico, las prioridades tienen sentido en la medida en que estamos ante necesidades o deseos que son ilimitados, pero los recursos suelen ser escasos. Y en tal caso necesitamos decir en qué gastar primero, cómo asignar los recursos. Pero diferenciar que aquí hay dos procesos. Uno, llamémoslo privado, que lo muestra la teoría microeconómica en el sentido de lo que llamamos el equilibrio del consumidor, dadas unos presupuestos, hay unas preferencias, el hogar asigna sus recursos. Pero hay otro que es eminentemente de acción colectiva, que responde a la pregunta ¿cuánto un país gasta en salud? Y acá yo quiero de manera muy cordial llamar la atención por la, digamos, inconformidad que manifestaba ayer Bruce McMaster sobre el asunto de la política. Yo creo que más que espantar a la política, que seguir estigmatizando la política como algo malo, debemos reivindicar la política como el arte de la toma de decisiones y la resolución de conflictos donde todos tenemos que participar. Mal haríamos entonces en no participar de un proceso tan complejo como el de la definición de recursos que están destinados a políticas públicas, en este caso a salud. Por lo tanto, el llamado es, más que espantarnos y no meternos con lo que realmente nos toca y no dejarlos a los políticos, somos todos los ciudadanos quienes debemos participar para, digamos, alcanzar esta acción colectiva. En una reunión en abril pasado en Europa, se planteaban algunos mensajes acerca de cómo aprovechar o demandar espacio fiscal para financiar el propósito de la cobertura universal en salud. Allá aparecía una serie de mensajes, uno de ellos es que se busca un poco qué porcentaje del Producto Interno Bruto es consistente con el alcance de la cobertura universal en salud. Suelen surgir cifras mágicas, en algunos casos producto de la evidencia. Se dice que un país, ha sido el caso europeo, logra la cobertura universal en salud cuando digamos, está invirtiendo un 6% del PIB con fuentes públicas. Es pues un debate mundial y a continuación veamos entonces cuál es, digamos, el test que nosotros planteamos producto de una serie de informes, de discusiones, de publicaciones que datan desde 1993, cuando el informe de desarrollo mundial del Banco Mundial planteó el gasto de 12 a 22 dólares per cápita para financiar lo que en aquel momento se llamaban las intervenciones clínicas esenciales. Hemos ascendido 20 más años después hacia la idea que hoy estos paquetes esenciales necesitaría unos 86 dólares per cápita y un 5% del Producto Interno Bruto. Este es el test. Bueno, veamos entonces qué indicadores nos permiten desde la perspectiva del gasto examinar cuánto se gasta en salud y, muy importante, cómo nos podemos referenciar con el resto del mundo. Dos indicadores claves son el gasto en salud per cápita, que de alguna manera da cuenta del esfuerzo que se hace en la sociedad para dar cuenta de la disponibilidad de fondos y cuáles de estos aplicar a salud. Allí hay algunas referencias, desde 44 dólares hasta los 88, y un indicador muy importante, que es el que usualmente se muestra, es el gasto en salud como porcentaje del PIB, donde pues el promedio que tenemos hoy para los países de la OECD es del 9%, y en algunas regiones del mundo se ha planteado un objetivo del 4 al 6%. Y tenemos tres indicadores adicionales: el gasto en salud como porcentaje total del gasto del gobierno, el gasto del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto y los desembolsos que realizan las personas, conocidos como los pagos de bolsillo. De manera que en el caso del gasto en salud como porcentaje del gobierno, en algunas regiones se ha mencionado una cifra del 15%, que los gobiernos destinen un 15% de sus recursos para salud. En el caso del gasto público como porcentaje del PIB, de hecho, América Latina suscribió un compromiso en el marco de la Organización Panamericana de la Salud de llevar el gasto público en salud al 6% del PIB. Y finalmente, los desembolsos directos o los pagos de bolsillo, que desde el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2010 se plantea también consistente con la cobertura universal y la protección financiera, que no supere el 15-20% del gasto total. ¿Qué tenemos entonces en nosotros? Acá es donde viene, digamos, compartir con ustedes lo que ustedes mismos han respondido a manera de un sondeo.
Un poco la encuesta fue probada acá para decir, bueno, ¿cómo percibo que es la prioridad que tiene la salud en Colombia? En la gráfica verde, allí aparece para ustedes que en general se califica de media a alta, cosa que llama la atención. Es decir, este auditorio es bastante positivo, optimista, sobre la prioridad que tiene la salud en Colombia. Seguramente si vamos a hacerlo en un auditorio de maestros o de comunidades en el sur del país, las respuestas pueden ser distintas. Por eso la idea es que ampliemos, digamos, el público que pueda participar. Pero lo interesante que sigue, recordando la definición anterior, es que entendemos por prioridad. Y aquí un poco un paréntesis para relatar el origen de este trabajo, que me parece importante en la medida en que debemos esforzarnos en este diálogo academia, sector productivo, academia, gobierno. A mí se me pregunta o se me sugiere, queremos responder por qué la salud no es una prioridad. Mi reacción fue no, yo no puedo responder eso bajo un juicio de valor de que la salud no sea una prioridad. Respondamos primero si la salud es una prioridad. Si lo es o no lo es, pasamos al por qué. Y esto me reafirma mucho cuando encuentro este resultado. La palabra prioridad en salud significa muchas cosas o para cada uno significa cosas distintas. Por ejemplo, el 23% dijo que la prioridad se refiere al acceso a los servicios de salud. Pero para el 20% se refiere al derecho a la salud. Eso significa que ya llevamos en un 43% de personas, 44%, que ve la prioridad muy desde el punto de vista del derecho y el acceso. Para el 16% la prioridad la ve en términos del gasto que el gobierno realiza en salud. El 13% la salud pública, en fin. Parece muy interesante y la idea es, insisto, ahondar en este tema y hacer mucha pedagogía con él. Pero también hemos preguntado, dada la idea que tiene de prioridad la noción, ¿cómo siente que los demás actores del sistema le dan o no prioridad a la salud? Entonces ustedes ven acá, uno diría de manera crítica, que hay una complacencia desde el sector. La gran mayoría de quienes responden son de la industria farmacéutica, son de las IPS, y ellos mismos dicen que le conceden una prioridad alta a la salud, o muy alta, media y muy baja, mucho menor. Y si vamos avanzando, miren ustedes cómo los medios de comunicación y la academia quedamos un poco del otro lado. Si uno descuenta, digamos, la calificación de muy baja y baja sobre la alta y muy alta, significa que los medios de comunicación, la academia, estamos ahí como ante los ojos del huracán, si se quiere. Hombre, ustedes cómo es que están frente a la prioridad en salud. Y finalmente, este es el resultado que más me interesa resaltar. Por ahora, pues, dada la digamos, premura, habrá que examinar la base de datos, pero muy interesante, digámoslo aquí, este es como el ranking. Bueno, ¿qué hacer para mejorar o mantener la prioridad? Miren ustedes, y creo que aquí va habiendo un consenso entre un sector amplio, por lo menos en la parte técnica en Colombia, se insiste en mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Entonces, digamos que es el top. Si nosotros queremos mantener, mejorar la prioridad de la salud en este país, mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Observen que aumentar los ingresos está en el 5º lugar. También se refieren a mejorar el acceso y la calidad de los servicios, mejorar sistemas de información. Esta es un poco la caracterización de la población de esta encuesta, que coincide con el perfil de los asistentes, un 60% hombres, 40% mujeres, 67% con posgrado, 30% profesionales, y predominan los médicos, los administradores o economistas y pertenecientes a la industria farmacéutica, a las IPS. Me parece que ha sido un ejercicio, doctor Galán y señores, muy interesante, que esperamos vía la página web del Observatorio Si Vamos en Salud y del nuestro podamos ampliar, y que este tema sea un tema como debe serlo, de interés público, debatido, y olvidémonos de que sea político. Es político, simplemente no lo estigmaticemos y no lo saquemos de donde debe estar.
Lo que hay que hacer es hacer bien la política y buscar gente buena para que esté en la política. Muy bien, ya vamos a la parte, si se quiere, objetiva. ¿Qué nos dicen los indicadores? Aquí hay mucha información, yo la paso rápido y ustedes la pueden examinar en el observatorio. Pues para el año 2013 decíamos que el gasto total en salud en Colombia era de unos 48 billones de pesos, con un gasto per cápita de 1 millón de pesos que correspondía a unos $700 ajustados por paridad, una cifra similar a la que se adelanta en los países de ingreso mediano bajo y en América Latina, con un 6,8% correspondiente al gasto total como porcentaje del PIB y 5,2% al gasto del gobierno. Aquí está la primera gran distinción del sistema colombiano que muestra su fortaleza y que lo distingue del resto de sistemas de América Latina y el mundo, es la elevada participación de las fuentes públicas para financiar el gasto en salud. Es algo que también es, yo diría, un baluarte, hace parte del patrimonio de este sistema, que cuesta trabajo reconocerlo por parte de quien no está en el mundo técnico o académico y que puede estar en riesgo cuando se discute una reforma, porque lo que hay detrás de esto es la solidaridad del sistema, es la protección financiera. Como porcentaje del PIB, aquí muy importante la gráfica que ustedes ven a la derecha, muestra los dos indicadores, el gasto en salud como porcentaje del PIB. Si uno examina el caso colombiano, en el largo plazo parece estancado, 6,8% del PIB, similar o incluso inferior al que teníamos antes de la reforma. Entonces alguien dirá, Colombia no ha incrementado el gasto en salud. Gracias al buen crecimiento económico, especialmente a partir de 2010, observen ustedes la línea que sube, el gasto per cápita en salud ha subido de manera muy importante. Valga decir, Colombia junto con Perú en América Latina se han destacado por un desempeño económico bastante bueno. Luego, ante un buen crecimiento económico, si se conserva el porcentaje del PIB destinado a salud, el gasto per cápita elevado. Y esto es consistente con el incremento reciente de la UPC. O sea, en los últimos 6 años, la UPC de ambos regímenes, especialmente del subsidiado, pero también del contributivo, ha subido de manera importante luego de más de una década de haber estado estancado. Es decir, el crecimiento económico en estos 6 años le ha aportado recursos muy importantes al sector salud, cosa que hoy sabemos, producto de la desaceleración, las cosas van a ser diferentes. Y puede ser que hoy el porcentaje del PIB de hecho esté subiendo, dado que los recursos para el sector pueden estar creciendo por encima del promedio. Acá tenemos entre muchos países donde se encuentra Colombia. Para muchas cosas me recuerda la tesis de José Antonio Campo, Colombia es un país mediocre. Siempre tendemos a estar en la mitad. Entonces, como porcentaje total del PIB, Colombia está en el 6,8%, cercano a los países de ingreso mediano alto y muy similar también a los de América Latina. Pero en donde se destaca Colombia, observen la barra azul, superado solamente por Cuba y por Costa Rica, es en el y también Uruguay, el porcentaje, digamos, destinado al sector público. Y respecto a los países de la OCDE, obviamente estamos bastante lejos de lo que son los Estados Unidos, los países europeos, pero definitivamente por encima de otros países de la región y lo más importante, insisto, el tamaño del gasto público. Ayer se comentaba que el gobierno gasta más en educación que en salud. Esta gráfica nos permite mostrar cómo la prioridad que el gobierno le ha dado, incluso no diría de manera crítica, ni siquiera por voluntad. Ahí está la importancia de la norma, de la regla que establece cuánto se debe gastar en salud, pero el sector salud mantiene, digamos, el segundo orden después de protección social, donde por cierto hay algunos rubros que se relacionan bastante con salud. Allí está el tema de las pensiones, pero también están aspectos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Respecto a otros países, el tamaño del gasto gubernamental como porcentaje del PIB, vemos que Colombia ya para grupos de países supera ampliamente a los países de ingreso mediano alto, América Latina, pero también la media mundial. Este es para mí el aspecto, de hecho, como baluarte que se examina por muchos países del mundo, que es consistente con el bajo pago de bolsillo. Ustedes ven, Colombia tiene un 13% de gasto de bolsillo, muy por debajo de la media mundial y de otro conjunto de países.
ordenado también entre otros países. Igual Colombia parece muy bien posicionado, así que yo paso esto rápido que ustedes lo tienen para mirar las conclusiones que recogen lo anterior, pero que también, producto de lo que se ha visto en estos 3 días, quisiera dejar sobre la mesa para una discusión y que tal vez sea objeto de, digamos, diálogos posteriores. Yo creo que una primera invitación, doctor Arcila y directivos de la ANDI, es mantener unos mecanismos de diálogo para discutir estas cosas, que no sean 20 minutos, sino cómo lograr mantener una interacción más permanente, una comunicación, un diálogo que trascienda sobre todo el público, cómo llegar a todas las personas que en su imaginario están convencidas, por ejemplo, que este es el peor sistema del mundo, que aquí se pierde toda la plata, o que ahí todos tenemos un compromiso muy grande para llegar a la gente. En efecto, el país necesita una agenda de investigación. Cuando nos hicimos esta pregunta, pues se encuentran algunos trabajos, pero digamos muy descriptivos, todavía sin permitir, digamos, respuestas profundas. Por lo tanto, el llamado es a generar información confiable y oportuna. El país tiene la oportunidad de actualizar y mantener su sistema de cuentas nacionales de salud siguiendo la metodología SHA 2011, en lo cual se ha avanzado, pero le falta mucho cuando se compara con otros países, incluso menos desarrollados que Colombia. Y en ese sentido, a la propuesta de un estudio de sostenibilidad que se plantea acá, yo agregaría, además del estudio, y acaso más que el estudio, yo creo que lo que el país está demandando hace rato es una misión o una comisión que oriente el pensamiento estratégico del sector. Yo no he escuchado en estos últimos 4 años una propuesta seria sobre cómo vemos el sistema de salud en 10 años, en 20 años, sino que estamos resolviendo el día a día y el problema de la liquidez. Por lo tanto, es el llamado en este espacio a buscar eso y a recordar también, quienes me conocen, y estoy dispuesto a morir en el intento, la importancia de revisar la institucionalidad de este sector. El sector es caótico. Si uno compara con educación, que está conformado por gente bastante distinguida y digna, a quien quiero reivindicar el caso de los maestros, creo que allí hay una institucionalidad que marca claramente cómo los rectores de colegio, cómo los profesores se ven representados. Aquí es difícil verse representado y la toma de decisiones está muy dispersa. Digo que ese es un llamado crucial a revisar, a reorganizar la estructura del sector desde el punto de vista más macro, cuál es la institucionalidad que debe seguir. Entre otras, para esclarecer una cosa como esta, ¿cuál es al fin la deuda del sector? Hemos escuchado cosas como que aquí hay un defecto patrimonial, pero acabo de escuchar de Jaime, y me parece bien, que aquí hay una deuda que alguien debe pagar. Entonces son dos cosas que hay que resolver. O es un problema patrimonial de alguien que le fue mal en un negocio, o es un problema de una deuda que alguien tiene que pagar. ¿Y quién es el que la va a pagar y cómo? Segundo, sabemos entonces que el país ha hecho unos esfuerzos enormes desde el punto de vista de gasto público, lo cual ha implicado, y es un avance muy importante, reducir de manera importante el gasto de bolsillo. Y en las comparaciones internacionales, especialmente el gasto público, vemos que Colombia está muy bien posicionado. Con lo que nosotros hemos reunido, contrario a la pregunta inicial, podemos decir que desde la perspectiva del gasto, Colombia le ha dado prioridad a la salud. Tenemos un país, como pocos, especialmente en América Latina, cuyo gobierno, en su conjunto, destina recursos cuantiosos para el sector salud. Sin embargo, preocupa cómo serán solventados los retos que plantea la ley estatutaria. Un poco uno pudiera decir, esa prioridad está a prueba. En la medida en que tenemos una ley que, si se quiere, le da prioridad al derecho, al acceso, y que por lo tanto demanda más recursos y mayores esfuerzos, además de mantener la afiliación y la unificación de los planes. Por ello, sin duda se requieren más recursos, tanto en valor, digamos, absoluto como relativo. Sin embargo, yo soy de la idea, como parece consistente con la encuesta que hemos adelantado, el sondeo, que pese a necesitar recursos en el mediano y largo plazo, el sector debe pasar por una revisión muy sincera, concienzuda,
sobre cuál es la eficiencia que tenemos y cómo generar, digamos, mejoras de eficiencia. En otras palabras, al tiempo que debemos buscar más recursos para el mediano y largo plazo, es muy importante y acaso prioritario desde mi punto de vista, generar mejoras de eficiencia, buscar mejoras de eficiencia en muchos elementos. Incluyendo esta separación de problemas. ¿Cuáles de los problemas que el propio gobierno reconoce hoy como manifestaciones de una crisis son asuntos de solvencia, de sostenibilidad, y cuáles son más unos problemas, un lastre de una deuda del pasado? Yo creo que si esclarecemos eso, se da tranquilidad de que el sistema es sostenible. Sí, solo sí, se respeta un plan de beneficios. Y sí, solo sí, se reconoce una deuda histórica que alguien tendrá que pagar. Adicionalmente, bueno, ya esto está dicho, simplemente creo que hay propuestas desde el gobierno para incrementar los recursos y eso está bien para un escenario de mediano y largo plazo, pero definitivamente aquí hay unos ejemplos que en parte coinciden con lo que ha dicho Jaime del Ministerio de Hacienda. Insistir en que el sistema también requiere toda una reingeniería sobre temas como los mecanismos de pago, cómo lograr aprender más de los que lo han hecho bien o de otras experiencias para introducir unos pagos mucho mejores. Muy bien, muchas gracias.